Daniel, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Un millón de gracias por aceptar presentar este libro. Muy buenas noches para todo el auditorio. Se nota que es un público al que le gusta la prosa y no la poesía, porque si les gustara la poesía estarían viendo el partido del Santa Fe en estos momentos. Bueno, eso iba a decir, que sí, pero ¿cómo se siente esa ansiedad de no estar viendo el partido? Justamente a las 7 en punto empezaba el partido. Yo faltando 5 minutos para las 7 tenía claro que no iba a entrar para ir a ver el partido como corresponde, pero bueno, finalmente tuve que venir por todos los niños y espero que hagamos una cosa. Creo el partido empieza a las 7:15, espero hacer una cosa de 15 minutos. Mi esposo nos va a estar haciendo el señas reporte, sí, sobre cómo va, así y que tiene tranquilo. de bueno que en determinado momento usamos la pantalla grande pues para ponerlo si nuestra presentación está muy mala. Bueno, bien, arranquemos entonces. Antes es importante decirles, yo me llamo Claudia Morales y trabajo como subdirectora de un programa en Caracol Radio que se llama La Luciérnaga. Y pues de verdad, Daniel, es un placer estar acá, como siempre, colegas y celebrando una creación más dentro de todo lo que creas a través de tu revista y las columnas todas las semanas en Revista Semana. Hablábamos hace un rato sobre el origen de todo esto, porque seguramente si ustedes han seguido la carrera de Daniel han visto que ha sacado ya varios libros, algunos de ellos con recopilación de sus columnas, y esta vez nos sorprende con una cosa completamente diferente. Levanten la mano los que ya han visto el libro o los libros. Bien, eso quiere decir que ya muchos están familiarizados. Los que no lo han visto, pues se trata de 4 cuentos sobre Pachito. Pachito es el personaje, y un último libro que es un libro de actividades. Me decía Daniel que parte de lo que lo motivó a hacerlo en este formato fue el último libro que escribió Francisco Santos, el ex vicepresidente de la República. ¿Por qué? Sí, así es. Lo que pasó es que hace más o menos 2 años empecé a ver, como todos ustedes, con algo de preocupación además, que se estaban poniendo de moda los libros escritos por políticos. El primero de ellos fue este, de Álvaro Uribe, que cuando salió pues fue todo un boom editorial, no solo porque advertían desde la solapa que el libro había sido escrito originalmente en inglés y que del inglés lo habían traducido al español, y del español asumo yo al paisa, y obviamente en ese tránsito se perdieron conceptos muy valiosos como el de los 3 huevitos, que no fueron capaces de traducirlo como The 3 Little Eggs, que era lo que uno esperaba, ni Another Question, My Friend, ni todas esas expresiones que uno esperaba escuchar de Álvaro Uribe. No solo por eso digo, sino también porque en determinado momento del libro él dice, él confiesa que siempre se ha sentido como una especie de Batman latinoamericano, y lo dice literalmente, no me estoy inventando nada, él lo dice en ese momento, y eso me pareció pues fabuloso, porque ¿cómo serían los amigos de ese Batman si él es Batman? Es decir, ¿quién era Flash? El exministro de Obras Públicas era Flash. Pensaba yo que el hombre araña sería el hombre arana, sin el palito de la ñ, por su amigo Salvador Arana. En fin, me parecía absurdo que la vocería de ese libro la tuviera Uribe y que él estuviera imponiendo pues la agenda literaria del país, y más comparándose con Batman. Me lo imaginaba en la Batillegua, tomándose su baticafé. Entendí por qué mandaba César Mauricio Velázquez al Vaticano. ¿Se cayó alguien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo normal era que es si hubiera… show, es parte del show. Es parte del show. Tranquilos. Y es raro que mi hija no se hubiera caído, que a los amperes, a los que suelen estar a punto de caerse casi siempre. Bueno, al libro de Uribe después, ¿cuál le sigue? El de Angelino, que fue muy importante. Angelino también sacó un libro. Yo pensé inicialmente que era un libro de cocina, si me dejan ser franco, un libro con instrucciones para cocinar una lechona, para servirla con cédulas. Pensé que el libro venía forrado en hojas de tamal o alguna cosa así, pero realmente pues lo vi y me pareció
un poco triste, como se puede ver en la solapa. No me lo leí, confieso, dije voy a esperar a que salga la película, que además si sale la película significaría el regreso a la pantalla del Chincho Ulloa en calidad de protagonista. Después salió este, que es un clásico ya de la literatura universal, el libro de poemas de Roy Barreras. Incluso antes, Pastrana había también sacado un libro. ¿De poesía? No, un libro de memorias sí, que se hizo muy claro. famoso porque es el primer libro en que el autor ha escrito más libros de los que ha leído, que eso tiene un mérito también. Pero bueno, después llegamos al asunto de Roy Barreras y el libro que escribió Roy Barreras. Cuando uno le dicen que Roy Barreras sacó un libro, pues uno se imagina una cosa muy distinta de la que leyó, porque yo francamente fui de los 2 o 3 que tuvo el privilegio y la dignidad de comprarlo, así como he comprado los de Doña Amparo Canal de Turbay y tengo una gran colección de poesía, los de Danilo Santos, tengo una muy buena colección de poesía de libros de ese nivel. ¿Leíste el de Roy? Y me leí el de Roy, que casi todos son con figuras de la guerra y cosas así. Yo me imaginaba, incluso con un par de amigos se los debatí, cómo debía ser el contenido de un libro de poemas de Roy. Me imaginé, por ejemplo, un primer poema erótico que se Daniel, llamaba… hay niños, en serio. No, Pero ellos son muy maduros y no lo entienden. te pongas pesado. Y si hablamos pasitos empiezan a dormir, además, porque esta es la hora en que se duermen. Me imaginaba que tenía, por ejemplo, un poema a mi angelino, que podía decir: tócame todo amor, dame un buen vino, alquílame una pieza y camionetas, mira que soy experto en volteretas y aún tengo desgonzado el angelino. Me imaginé que un libro de poemas de Roy también debía tener un madrigal a una EPS, y yo también lo escribí de manera apócrifa. No miraré con culpa el ataúd, pues la corte me exime. Pediré para mí, para Karime, 10 cuotas, quizás más, en Sol Salud. Y finalmente escribió el soneto de amor que yo supuse que debía tener este libro de poemas de Roy, que diría así: me llamo Roy Leonardo, Roy Barreras, patrono del vaivén, de la ley mula, vela que arrima al santos que hoy adula, como antes era Uribe o el que fuera. Me llamo Roy Barreras y te quiero, es un soneto de amor. Sueño sorberte entera parte a parte, pasearme por tus nidos, penetrarte, vestido de reptil, aunque con fuero. Decir Roy es decir amor e incestos, es pedir primaveras y más puestos, según verdadabierta.com. Y es verdad, no lo niego, soy converso, pero te amo y deseo, verso a verso, y quiero hacerte mía, Caprecom. Porque como es obvio, Roy Barreras solo le escribiría un soneto de amor a Caprecom o a alguna entidad de salud, entidad pública, naturalmente. Pero vas agarrando tono de poeta. Sí, gracias a él, pero es que me lo leí, por eso es que me estoy insuflado de la vena poética de Roy. Y ya finalmente llegamos a este libro que es una ternura. Ay, qué lindo. Miren la cara de él, es una belleza. Llegamos al libro de Pachito y yo me acuerdo que con un gran amigo mío cuya presencia me honra, Ricardo Silva, con quien siempre hablamos de columnas y demás, y con quien nació la idea concreta de este libro, pensamos que si que si Pachito Santos había hecho un libro, lo obvio, lo natural, lo que uno esperaría es que fuera un libro infantil, un libro de su tamaño, un libro que incluyera unir puntos y desafíos semejantes. Y ahí empezamos ya pues el debate de los niños y la política. Yo suelo todas las noches con mi mujer leerles libros o cuentos a mis hijas y encontramos que algunos de esos cuentos suelen ser entretenidos para ellas, pero no para los adultos que se los leemos. Eso por un lado. Y por el otro, de todos modos, cuando mis hijas me ven escribir las columnas y ven que hago comentarios de mi trabajo, de los políticos, o mi mujer me comenta delante de ellas alguna cosa que haya dicho el presidente o lo que sea, ellas están un poco como con el radar prendido de eso y a veces como que tiran relámpagos hablando del tema sin entenderlo muy bien. Entonces me pareció interesante empezar a mezclar la sátira política
con el asunto infantil, que ahora estoy viviendo pues por la edad de mis hijas. Y para hablar de política con los niños, a mí se me ocurrió, Claudia, con tu venia, invitarlos a todos estos que están acá y preguntarles cosas, a ver ellos cómo ven el mundo de la política. De una. Y este es un videíto que hicimos con ellos para todos ustedes. Gustavo, no sabotee, por favor, en serio. Esto es una cosa súper seria. Mi papá, no sabotees. Esto es una cosa súper seria. Santos. ¿Santos? Era Petro, pero lo despidieron y después no hubo presidente. Uribe. Juan Manuel Santos, el que se parece a la bruja del 71. Cierto, el que tiene los ojos chinos. Papeleo. Sirve un presidente para que todo el mundo, todo el país ordene, bueno, no ordene, sino esté cumpliendo las reglas. Idealmente la idea es que dirija un país para que sea mejor. Nada. Dirigir a su país. La paz, hacer que todo funcione bien. Para nada. Dirige el planeta. Mirar y mirar y mirar. Y mirar. Maduro, yo no sé quién es él. El presidente que está haciendo de Venezuela un caos. El banano. El presidente de Venezuela. Creo que es el banano. También es Maduro. Primera cosa, ¿qué es un congresista? Según mi papá, son una bola de mentirosos. Montar y montar en bicicleta y listo, lo único. Millonarios contra Santa Fe. No tengo. Santa Fe, la verdad. Pues el mismo que mis papás, el de la U. El Barcelona. Nadando en bola. Empelotándose. Oliendo estiércol. Oliendo popó. Oliendo popó. Haciendo popo. Haciendo dos. Oliendo popó. Leyendo el periódico. Haciendo popo. En calzoncillos. Un lagarto. Un animal verde, feo. Bueno, un lagarto es un reptil que prácticamente es primo del cocodrilo porque los dos son reptiles y son muy parecidos. Una lagartija. Yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles ustedes protestan o por fuera o van a enfrentarse durísimo con el brazo de represión legal del Estado, con armas no letales como esas que pues se ponen a los, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado por interferir con una vía pública. Algunos estudiantes están protestando y él está buscando maneras de quitarlos, pues de que no protesten más, pero electrocutándolos. Está muy mal. Un cable. Que si van a reprender a un menor de edad, no debería ser con un taser. Que no es la forma de castigar a una persona. Dios mío, me ofende. Me ofende, yo soy estudiante y tengo vida. No. No. Uy, qué susto. Porque no es feo. Menos. Muy narizón. No. Tampoco. Menos. No. Es un cucho feo. ¿Y viejito? Ajá. No. ¿Quién es? Más o menos. No. Yo prefería que la Virgen María.
No, muy bien, muchas gracias, niño. Hay algo que me llama la atención de las... Ah, bueno, pero antes quiero preguntarte, ¿quieres seguir con las slides que tienes del libro? Bueno, y así nació la Oh. cosa de empezar a hacer sátira política, pero con formato infantil. Es raro de entender, mucha gente, si no conoce el libro, pensará que es un libro solamente infantil, pero realmente es sátira política, sino que en un formato infantil, con la aspiración de que como saga infantil, aunque uno no sepa quién es Alvarín, en fin, ni demás, también funcione. Por eso hagamos primero la presentación y después Entonces, seguimos el con las libro preguntas. tiene, primero, lo más importante es el ilustrador, que es Luis Carlos Cifuentes. Yo no sé si se anime a subir, Luisca. Realmente hizo un trabajo, pero formidable. Si se va animando, se anima. Entonces pensamos en hacer una saga, no solo un libro, que incluye 5 libros. El primero es Pachito se pelea con su primo. El segundo es Pachito quiere una mascota. El tercero es Pachito electrocuta a un estudiante. El cuarto es Pachito guarda silencio. Y el quinto es un libro de actividades para que uno pues pueda ejercitar lo que ya aprendió leyéndose los otros libros. Más o menos la trama de toda la saga es que hay unas pandillas en un barrio que se pelean. Esta es una de esas pandillas, es la del barrio de Bosque Izquierdo, que está representada pues o integrada por varias personas de la izquierda, los traviesos Iván y Samuel, Clarita, Petrusco, que vive siempre con un chichón y un megáfono. La otra pandilla es, si quieres pasemos, estos que es la más peligrosa, que viven en otro barrio, los niños de otro barrio, Tania, Marquitos, Chucho y el Dumi. Y entonces esta es la pandilla de Pachito, que es el eje de todo el libro, que es un niño muy travieso y muy llevado a su parecer, como se puede ver aquí en esta filmina. Pasemos más. Estos son algunos de los amigos de él. Obdulete, que siempre aparece con un huevo en la cabeza. Lalo, que es un niño rollizo y rezandero al que le encanta jugar con fuego y siempre está quemando libros y cosas. Alvarín, que es como el gran líder de todos ellos. Zuluaguita, Alvarín siempre juega títeres con Zuluaguita, es lo que más le gusta. El divertido Fabio, que siempre anda en un triciclo y ofrece puestos en su triciclo. Y bueno, y hay más, pero digamos que estos son los más importantes y hacen muchos juegos y se bañan en el río, como podemos ver y tal. Aquí está toda la pandilla en pleno de Alvarín, incluyendo un temible perrito pincher con el que a veces andan. Y está también pues el gran enemigo de Pachito, que es Memel, que es el que vemos aquí, que es un hombre muy vanidoso, que incluso a veces usa la laca de la mamá y tal para peinarse. Estos son algunos amigos del bando, por lo menos son del bando, no es que sean muy amigos, como Angelinetas, que es un temible niño gotón capaz de comerse él solo una marrana entera, o Ñoño Elías, que es un niño muy dulcero al que Memel le untaba siempre de mermelada. Pasemos. O Varguitas, que siempre se la pasaba jugando Lego, porque tenía un Lego muy grande. O el Regordete Cárdenas, que siempre andaba con un pote de mermelada y con unas tijeras. O Simón, que era un niño problema porque no sabía sumar, no sabía restar, ni siquiera sabía dividir, porque Angelinetas al menos sabía dividir. Y esta es como la pandilla, y entonces suceden muchas cosas ahí entre ellos, terminan a veces peleándose, como aquí que hay una gran guerra de tierras en una arenera. Pasemos así rápidamente. A veces visitan el zoológico, este por ejemplo es Ernestito, que es de la pandilla de Alvarín también. Cuando va al zoológico, su plan preferido es no ver elefantes, es decir, se pone de espaldas siempre que hay un elefante. Este es Alvarín en el zoológico, que ama los caballos y que de hecho el narrador dice que si Alvarín lo metieran a la cárcel tomaría su milo sobre una cebra. Y todos los cuentos tienen una moraleja. El de uno de ellos, por ejemplo, es que si te dejas tratar como si fueras una mascota, terminarás convertido en una. Y estos ya son los libros de actividades. Este, por ejemplo, es Colorea este falso positivo. Entonces uno lee: Pedro es un campesino juicioso y buen estudiante que quiere dedicarse a trabajar la tierra.
Solo por ejercicio imagina cómo se vería Pedro si pintaras cada parche del color que te indicamos, y cada parche pues evidentemente produce un camuflado. O dibuja las expresiones utilizando solo el trazo de la boca de Zuluaguita. Pasemos ahí más. O a quiénes pertenecen las siguientes herramientas de trabajo. Y creo que esas son como los ejemplos así muy por encima. Trajimos apenas unas como para que noten el tono del libro. Y para no contarlo todo, obviamente. Sí, así es. ¿Le mandaste el libro a Pachito? Sí, ya se lo mandamos recibiste desde la algún- editorial, firmado y tal. Pues estamos a la espera de que alguien se lo lea esta noche, a ver si le gusta. ¿Y a Memel? También, a Memel también. ¿Algún? Todavía no hemos tenido retroalimentación. ¿A cada uno de tristemente. los personajes le mandaste el libro? No, solamente a ellos dos. Solo a ellos dos. Sí, vamos a ver si se lo mandamos a más personas. A Simón Gaviria no vale la pena. No, ¿para qué? No, pero de golpe a este nivel sí. Pues de golpe se lo lee por encimita, como Sí. le gusta a él. ¿Le leíste el libro a tus hijas? Ujú. Sí, se los leímos mi esposa y yo a algunas, a Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Dame tu celular. ¿Más bien te gustó el libro? Sí, se lo leí y bueno, no sé si es porque las tengo muy castigadas, si dicen lo contrario, dicen que les gustó. Hay algo del libro, o de los libros más bien, en uno de los cuentos que es Pachito quiere una mascota, para no contarles toda la historia, Pachito está buscando una mascota, realmente. Y en alguno de los apartes del libro, él dice que no sabe qué raza de perro escoger. Uno grande, uno chiquito, uno loco, en fin. Y dice algo que es lo siguiente: Pachito no se imaginaba de qué raza podía ser su perro, una mezcla de mico, rata, sapo y elefante, para que terminara trabajando en el Congreso. Y abajo un asterisco dice: ¿sabes qué es el Congreso? Es mejor que no lo sepas para que puedas dormir. Dice ese pedacito del cuento. Y atrás dice: el Congreso es como otro zoológico, pero solo para micos, ratas y elefantes. Estaba leyendo esto, Daniel, y simplemente se me ocurrió una reflexión, y entendiendo que estamos rodeados de niños y que, como bien lo explicabas tú, esto está concebido para adultos, para que se diviertan los adultos, pero si a un adulto le parece chévere, pues que lo pueda compartir con sus hijos. Y voy a amarrar esto con una anécdota que nos pasó el viernes en el colegio de nuestra hija, que tiene 4 años y medio. Presentaron una obra de teatro, y en la obra de teatro había una escena en la que aparecía un policía pidiéndole soborno a la gente de un bar. Había unas menores de edad tomando trago en un bar, y aparece un niño más o menos de unos 10 años disfrazado de policía pidiéndole plata al dueño del bar para que no le hagan el sellamiento. ¿Listo? Me quedé pensando en eso y dije: curioso que los niños se inventan una obra de teatro donde ya parten del principio el que el policía es corrupto. Y cuando leí esto, amarré las dos cosas, y te quería preguntar si no es muy duro presentarle, digamos que los adultos ya tenemos nuestras propias reflexiones y cada cual decide qué pensar del Congreso y de los políticos, pero si no es muy duro generalizar, sobre todo cuando se trata de mostrarles a los niños una realidad y hablar del Congreso como algo tan despreciable en términos generales. Bueno, primero yo creo que ese es un chiste para adultos, es decir, los niños no saben qué es el Congreso. Claro, exacto. Pasan por encima de esa página relativamente rápido y se concentran en el dibujo, si acaso y tal, es un chiste más para adultos. Pero sí, evidentemente, pues puede haber un mensaje fuerte para los niños de lo que es la política. Yo trato de no generalizarlo en la medida en que le estoy poniendo caras concretas a todos, y vamos a eso. Es decir, los buenos personajes de la política generalmente, si aparecieran en el libro, aparecerían en un rol relativamente sano, destacable y tal. De hecho, aparece Mocus, aunque aparece Sí, su faceta chiquito. nudista más Sí, que sí, su sí, sí. faceta pedagógica. Cada vez que quiere hablar se baja los pantalones. Pero en últimas, esto es una forma de caricaturizar a esa clase dirigente, y toda caricaturización necesariamente contiene un elemento de exageración, ¿no?
Finalmente esto es caricatura, pues, y la caricatura consiste en exagerar los rasgos, y claro, decir que el Congreso es únicamente un lugar en el que abundan o en el que viven los elefantes, las ratas, los micos y los elefantes, es un poco drástico. Es posible que se me hayan quedado otros animales por fuera. Ok. Hacer humor es difícil, Daniel, y no solamente en cosas más serias, digamos, en un formato más serio como el de los libros anteriores de la recopilación. Hacer esto también implica inteligencia, sarcasmo, maldad y por supuesto mucho humor. ¿Te dan mucho palo? El normal, el normal, en redes sociales y eso, el normal. Yo siempre he creído que uno no debe terminar escribiendo lo que los lectores quieran, sino los lectores siguiéndolo a uno por lo que uno dice. Es decir, no soy un columnista populista en ese sentido, siempre he dicho lo que yo quiero decir. Y si no les gusta a los lectores, pues no me importa. Y debe funcionar así, realmente, de lo contrario sería grotesco. Entonces, nunca me han importado realmente esas críticas, y muchas menos las de Twitter, y mucho menos después de conocer cómo operan los políticos con el Twitter. Hoy vimos un artículo en El Tiempo en el que alguien confesaba que manejaba 400 cuentas a través de no sé qué tipo de programa para poder insultar justamente a columnistas como uno, o a periodistas como tú, o como Gustavo, o como el que sea. Sí. Entonces yo creo que ahí hay mucha hostilidad, pero también hay mucha ficción, y realmente nunca me importa mucho lo que digan. Y tú has estado rodeado de una familia también política, ¿no? Sí, pero también ha habido gente muy querida y muy respetable. Pero no quiere decir que los que han sido políticos hayan sido todos malos, claramente no. ¿Qué pasa en el entorno de la familia con estas cosas, Daniel? No, nada, yo realmente debo decir en general, que no solamente con esto, en general. Pues yo tengo el privilegio de que tengo la catástrofe de pertenecer a una familia que tiene un político, y además un político que fue presidente, y al ser yo periodista, pues eso es un laberinto del cual es imposible salir. No hay cómo salir bien librado. Es decir, cuando yo lo critico a él, para muchos lectores será insuficiente, y para él siempre será un exceso, claro, y será innecesario y tal. Entonces yo siempre he optado por criticarlo o hacer el chiste cuando él asoma la cabeza, cuando a mí me nace tratar de ser independiente aún ante eso. Pero tengo el privilegio, así como digo que es una tragedia, pues, ser periodista y ser pariente de un político, tengo el privilegio de que él es un tipo con buen humor. Él encaja estos golpes con muy buen humor. Es un tipo, tener buen humor consiste no solo en hacer chistes, sino en recibir chistes, sí, claro, en difícil. Encajar los golpes, pues, que le mandan desde el humor. Y él encaja muy bien los golpes, y además es un tipo que hace reír. Es decir, gobernando era para morirse de la risa, por ejemplo. ¿Tenías candidatos? Es decir, ¿era solo Pachito o se te ocurrieron otros personajes que hubieras podido caricaturizar como personaje de estos cuentos? Pues yo pensaba, por ejemplo, desde un comienzo pensé en Pachito, esa es la verdad. Tú ahorita hablabas de que uno debía tener muchas cosas, pues, para escribir humor y tal. Yo creo que la más importante es la observación, la capacidad de observación. Ahí está todo. Finalmente, si uno se pone a ver incluso este pequeño video que pasamos, la clase política colombiana, yo me imagino que la de muchas otras partes también, pero en particular la colombiana, le ayuda mucho a los humoristas. Es decir, es una clase política realmente generosa con nosotros los humoristas. Fíjate la cantidad de imágenes absurdas que sacan. Es decir, ¿en qué otro país sale un presidente que se agacha a oler un ladrillo de marihuana? Aparte de que Santos ya tenía fama de que hablaba trabado, ¿no? Esa foto no le va a ayudar, mucho menos la otra en la que salen calzoncillos leyendo la prensa. Haciendo popó, y tal. Sí, haciendo popó. Todos los niños creen que el presidente anda en calzoncillos haciendo popó. Mira, desde la mirada ingenua de ellos. Entonces, en ese ejercicio de observación, yo siempre tuve claro que Pachito, pues, es sensacional como personaje infantil. Esos exabruptos y esas locuras que dice uno las tiene que pasar por un tamiz casi de consideración infantil para claro, verlas con algo de cariño. Es que si no es un loco, pues, si no es la locura. El video de Pachito es una cosa impresionante, es un clásico, pues, ya del alma
la memoria del país, debía ser, ojalá nunca se nos olvide ese video. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, yo pensaba que el único vicepresidente al que le gustaban los corrientazos era Angelino. Y de golpe sale Pachito con esta cosa de tratar de agarrar y echarle voltaje a todos los estudiantes que protesten, pero ya como un loquito, pues, ¿no? Entonces yo decía, ojalá de verdad no pase esa reforma que quería hacer el gobierno, que era una reforma muy privatizante y muy mala, porque siempre he creído que un muchacho educado es un Pachito menos. Completamente de acuerdo. Tú decías que la mayor virtud de quien hace humor es observar, y claro, ustedes observan todo lo que seguramente a muchos de nosotros se nos pasa, en los detalles, en el tono, en los gestos, en las arrugas, en la forma de vestir, en la forma de coger un vaso. Pero asimismo observar tanto también te lleva a ver la realidad como con una lupa distinta. ¿Te decepcionas más cuando le pones esa lupa a los personajes que son objeto de tu humor? No sé si la palabra sea decepción. Sí, obviamente sí me entristece después de todo, pero bueno, también debo decir, en vez de darme las de mártir y que me duele mucho el país, que a veces me solucionan un problema tan práctico que hasta les agradezco. Es decir, apenas veo que es jueves, que tengo que mandar la columna y que no hay nada, que no se me ocurre nada, y aparece alguna locura de estas que estos pueden decir, o Simón Gaviria confiesa que no se leyó, que firmó una reforma sin leerla y tal. Bueno, digo, no hay país, pero hay columna por lo menos, ¿no? Eso ya es algo. ¿Alguno de ustedes quiere hablar del libro de Daniel? Yo no sé de qué están hablando. ¿Tú no sabes de qué estamos hablando? ¿No? Esperemos que no termine en el Congreso. ¿Ustedes leyeron el libro? Yo no sé si eso es infantil o de adultos. Bueno, pero ¿lo viste? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí, me gusta que Pachito pelee con su primo. Ah, muy bien. ¿Y dónde las niñas leyeron? Paloma. ¿Sí? ¿A ti te gustó? ¿Sí? ¿Qué te gustó del libro? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Cuéntame. ¿Me puedo quitar los zapatos? Yo también quiero. Yo también. ¿Podemos? Porfa. No, claro que sí. Atiendan la presentación. Perdóname, más bien. pero la dueña aquí soy yo. Tú estás allá Pero abajo. ustedes oigan, más bien respondan, niñas. Puedes, pero si me cuentas qué te gustó del libro. No, pero todo no. ¿Qué fue lo que más te gustó? Un personaje que te hubiera gustado. ¿Cuál fue el muñequito que más te gustó? ¿No sabes? ¿Santos cuál? ¿Sí, Santos? ¿Sí? ¿Memelo o Pachito? No me gustó ni siquiera Pachito porque piensa electrocutar niños. Eso me parece que es lógico. Eso sí quedó. ¿Y ustedes? ¿Leyeron? ¿Vieron el libro? ¿No? ¿Tú no? ¿Tú sí lo viste? ¿Y te gustó? Sí, ¿Qué te gustó? es como para niños, pero en realidad es para adultos. En realidad es para adultos. ¿Lo entendiste? No lo he leído, pero Lo vi. ojeaste. ¿Y te pareció chévere lo que viste? ¿Sí? ¿Te gustaron las figuritas? Sí. Ah, bueno, muy bien. Otra cosa clave de elegir a Pachito es que es tierno, porque el día que esto tenga éxito y uno hable con él y divida regalías y tal, y saque algo de merchandising, pues cualquier persona compra un Pachito de felpa, pero ya comprarse, por ejemplo, a Valencia Cosio, además Valencia Cosio ya estaba la mole, como figura infantil, no hacía falta pues reteñir personalidades semejantes. Entonces eso fue indispensable. Yo creo que hacen como un clic con la imagen de Pachito, que es muy dulce. ¿Qué le dirías a una hija tuya, a Lupe, por ejemplo, si te dice mañana yo me voy a lanzar como política? Uy, eso sí sería una cosa muy, Lupe, no me vas a hacer eso. Y se está quedando dormida, puede que sí, Pobrecita, puede que tenga vocación. Sí, es que esta ya es hora de dormir.
No, ojalá pues sean felices naturalmente, y hay tantas maneras tan bonitas de ser felices sin meterse a la política. Bueno, y además lo pudimos ver esta semana, ¿no? Cada vez es más agria, más dura, más fea, más difícil la política. Al mismo tiempo cada vez necesitamos mejor gente, naturalmente, pero ojalá que provenga de otras familias. Bueno, yo creo que con esto los dejamos en punta para que se animen, para que compren el libro o los libros de cuentos de Daniel. De verdad ha sido un placer que estén acá. Un domingo es difícil, a esta hora es difícil, muchas de ustedes son mamás, pero también pensemos que este puede ser un regalo para las mamás, venir aquí, ver a Daniel y comprar el libro, pero con mucho cuidado, Gustavo. De verdad, mil gracias a todos por haber venido. Y Muchas gracias, felicitaciones, muchísimas Daniel. gracias a todos ustedes. Álvaro Uribe, que cuando salió pues fue todo un boom editorial, no solo porque advertían desde la solapa que el libro había sido escrito originalmente en inglés y que del inglés lo habían traducido al español, y del español asumo yo al paisa, y obviamente en ese tránsito se perdieron conceptos muy valiosos como el de los 3 huevitos, que no fueron capaces de traducirlo como The 3 Little Eggs, que era lo que uno esperaba. Ni Another Question, My Friend, ni todas esas expresiones que uno esperaba escuchar de Álvaro Uribe. No solo por eso digo, sino también porque en determinado momento del libro, él confiesa que siempre se ha sentido como una especie de Batman latinoamericano. Y lo dice literalmente, no me estoy inventando nada, él lo dice en ese momento, y eso me pareció pues fabuloso, porque ¿cómo serían los amigos de ese Batman si él es Batman? Es decir, ¿quién era Flash? El exministro de Obras Públicas era Flash. Pensaba yo que el hombre araña sería el hombre arana, sin el palito de la ñ, por su amigo Salvador Arana. En fin, me parecía absurdo que la vocería de ese libro la tuviera Uribe y que él estuviera imponiendo pues la agenda literaria del país, y más comparándose con Batman. Me lo imaginaba en la Batillegua, tomándose su Baticafé. Entendí por qué mandaba César Mauricio Velázquez al Vaticano. ¿Se cayó alguien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo normal era que es si hubiera… Del show, es parte del show. Es parte del show. Y es raro que mi hija no se hubiera caído, que a los amperes, a los que suelen estar a punto de caerse casi siempre. Bueno, al libro de Uribe después, ¿cuál es? El de Angelino, que fue muy importante. Angelino también sacó un libro. Yo pensé inicialmente que era un libro de cocina, si me dejan ser franco, un libro con instrucciones para cocinar una lechona, para servirla con cédulas. Pensé que el libro venía forrado en hojas de tamal o alguna cosa así, pero realmente pues lo vi y me pareció un poco triste, como se puede ver en la solapa. No me lo leí, confieso, dije voy a esperar a que salga la película, que además… Daniel, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia, 1.000.000 de gracias por aceptar presentar este libro. Muy buenas noches para todo el auditorio. Se nota que es un público al que le gusta la prosa y no la poesía.
porque si les gustara la poesía estarían viendo el partido del Santa Fe en estos momentos. Bueno, Yo eso aspiro, iba a decir, que sí, pero ¿cómo se siente esa ansiedad de no estar viendo el partido? decir, Justamente a las 7 en punto empezaba el partido. yo faltando 5 minutos para las 7 tenía claro que no iba a entrar para ir a ver el partido como corresponde, pero bueno, finalmente tuve que venir por todos los niños y espero que hagamos una cosa. Creo el partido empieza a las 7:15, espero hacer una cosa Mi de 15 esposo nos va a estar minutos. haciendo el señas reporte, sí. sobre cómo va, así Y que tiene de tranquilo. bueno que en determinado momento usamos la pantalla grande pues para ponerlo si nuestra presentación está muy mala. Bueno, bien, arranquemos entonces. Antes es importante decirles, yo me llamo Claudia Morales y trabajo como subdirectora de un programa en Caracol Radio que se llama La Luciérnaga. Y pues de verdad, Daniel, es un placer estar acá, como siempre, colegas y Si sale la película significaría el regreso a la pantalla del Chincho Ulloa en calidad de protagonista. Después salió este que es un clásico ya de la literatura universal, el libro de poemas de Roy Barreras. Incluso antes, Pastrana había también sacado un libro. ¿De poesía? No, un libro de memorias sí, que se hizo muy claro. famoso porque es el primer libro en que el autor ha escrito más libros de los que ha leído, que eso tiene un mérito también. Pero bueno, después llegamos al asunto de Roy Barreras y el libro que escribió Roy Barreras. Cuando uno le dicen que Roy Barreras sacó un libro, pues uno se imagina una cosa muy distinta de la que leyó, porque yo francamente fui de los 2 o 3 que tuvo el privilegio y la dignidad de comprarlo, así como he comprado los de Doña Amparo Canal de Turbay y tengo una gran colección de poesía, los de Danilo Santos, tengo una muy buena colección de poesía de libros de ese nivel. ¿Leíste el de Roy? Y me leí el de Roy, que casi todos son con figuras de la guerra y cosas así. Yo me imaginaba, incluso con un par de amigos, se los debatí, cómo debía ser el contenido de un libro de poemas de Roy. Me imaginé, por ejemplo, un primer poema erótico que se Daniel, llamaba… hay niños, en serio. No, Pero ellos son… celebrando una creación más dentro de todo lo que creas a través de tu revista y las columnas todas las semanas en Revista Semana. Hablábamos hace un rato sobre el origen de todo esto, porque seguramente si ustedes han seguido la carrera de Daniel han visto que ha sacado ya varios libros, algunos de ellos con recopilación de sus columnas, y esta vez nos sorprende con una cosa completamente diferente. Levanten la mano los que ya han visto el libro o los libros. Bien, eso quiere decir que ya muchos están familiarizados. Los que no lo han visto, pues se trata de 4 cuentos sobre Pachito. Pachito es el personaje, y un último libro que es un libro de actividades. Me decía Daniel que parte de lo que lo motivó a hacerlo en este formato fue el último libro que escribió Francisco Santos, el ex vicepresidente de la República. ¿Por qué? Sí, así es. Lo que pasó es que hace más o menos 2 años empecé a ver, como todos ustedes, con algo de preocupación además, que se estaban poniendo de moda los libros escritos por políticos. El primero de ellos fue este, de